Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Esta sería la primer clase virtual de Álgebra 1. Va a ser una introducción a inducción, que es una gran estrategia dentro de la matemática para demostrar propiedades, demostrar proposiciones, cierto tipo de proposiciones. Vamos a ver qué tal. Empecemos. Bueno, como dije, es una estrategia y que permite demostrar de alguna manera muchas proposiciones al mismo tiempo, ¿sí? Pensemos este problema. Supongamos que tenemos 100 fichas de dominó. Las colocamos así paradas, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría derribarlas? ¿No? Tenemos el objetivo ese, de tirar las 100 fichas de dominó. Una opción sería tirar una por una, ¿no? Es una estrategia posible. ¿Qué les parece? ¿Sería la mejor estrategia? Miren cómo los mira la nena. Evidentemente no. Uno, de hecho, seguramente tiene la imagen mental de ponerlas en filita, ¿no? Uno las pone a las piezas en fila, como en cadena, y si tira la primera, se va cayendo al tirar una, se cae la siguiente, esa siguiente tira la siguiente y así. Y de esa manera tiramos todas en un paso, ¿no? Eh, o sea, en dos pasos. Tirando la primera y habiéndolas puesto en cadena. Ahí les armé un dibujito. Fíjense, en rojo puse lo que sería el primer paso, tirar la primera. Y en celeste les puse lo que es el segundo paso, ¿no? El ver que están encadenadas y por lo tanto se caen todas. Bueno, esta imagen mental nos va a ayudar a pensar cómo funciona la inducción. Bien, entonces la idea del principio de inducción es prácticamente la misma. La situación es que tenemos infinitas proposiciones, ¿sí? Que vamos a llamar P1, P2, P3, P4 y así. Y las queremos, entre comillas, derribar, o sea, mostrar que son verdaderas estas proposiciones. Entonces uno podría decir, bueno, demuestro P1, después demuestro P2, demuestro P3. Claramente eso nos va a conducir a morir demostrando todas estas proposiciones y no terminaríamos. Entonces, inducción viene al rescate. ¿Cuál va a ser la estrategia? Así como antes derribamos la primera pieza, ahora lo que vamos a hacer es demostrar que la primera proposición, en este caso P1, es verdadera. Y en el segundo paso, lo que hacemos, el análogo a ponerlas en fila, a encadenarlas, va a ser mostrar que si una proposición P sub n es verdadera, entonces la siguiente, que sería P sub n más 1, debe ser verdadera. Bueno, creo que la idea es clara, pero bueno, siempre está bueno bajar a tierra con algún ejemplo. Entonces repito la idea. La idea es, tenemos muchas proposiciones infinitas que las numeramos con los números naturales y queremos demostrar que todas son verdaderas. Y la estrategia va a ser demostrar que P1 es verdadera y después demostrar que si una de ellas es verdadera, la siguiente tiene que ser verdadera. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente suma. Tenemos que sumar del 1 hasta el 10. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que uno le nace hacer es ir sumando uno a uno los números, ¿no?
Y acá en este ejemplo no habría mucho problema. Uno lo hace, le da 55. Ahora, si quiero sumar, en vez de hasta el 10, sumar hasta el 100, ahí se empieza a complicar un poco la cosa en términos de tiempo y de fiaca, ¿no? Ahí habría que empezar a buscar otra estrategia para sumar. Entonces, fíjense, este ejemplo lo saqué de una leyenda que se cuenta sobre Gauss. Dicen que cuando era chico, Gauss estaba en el colegio y era muy inquieto porque era muy inteligente. A todo esto, Gauss es uno de los principales matemáticos para aquellos que no sepan. Bueno, cuestión que la maestra, como estaba un poco cansada de Gauss, le dio esta suma para hacer, pensando que iba a estar mucho tiempo haciendo esta suma. Y nuestro querido amigo Gauss volvió a los pocos segundos o al minuto con la solución. Y era correcta. Entonces, ¿qué había hecho Gauss? Había hecho lo siguiente. Fíjense que si agrupo los números como les muestro en pantalla, siempre esa suma, agrupados de a 2, da 101, ¿no? Fíjense, el 1 con el 100, el 2 con el 99, el 3 con el 98 y así. De esa manera, podemos sumar de una manera mucho más sencilla esto. Si estamos agrupando de a 2, nos quedan, en este caso, 50 grupos, o sea, 100 dividido 2, de 101. Con lo cual el resultado es 101 por 50 veces, o sea, 100 dividido 2. Bueno, esta estrategia nos podrá servir en el ejemplo anterior, en la suma hasta 10. La realidad es que sí. Si juntamos el 1 con el 10 nos da 11. Si juntamos el 2 con el 9 también nos da 11. Y así. Con lo cual nos queda esta vez 5 grupos de 11. O sea, 10 dividido 2 por 11. Que nos da 55, que era el resultado que ya sabíamos. Bueno, uno podría preguntarse, ¿será válida esta forma de calcular si sumo hasta cualquier número natural n? O sea, esta formulita de sumar la mitad de las veces cierto número. ¿Será válida? Probemos. Llamemos Pn a la proposición vale la fórmula, esta forma de calcular, cuando sumo desde 1 hasta el n. O sea, matemáticamente Pn sería la igualdad que sumar desde el 1 hasta el n equivale a hacer n sobre 2 por n más 1. Esto es lo que querríamos ver que es verdad para cualquier n, ya sea 10, ya sea 100 o cualquier otro número natural. Bien, esto es lo que ya dijimos. Probemos esto por inducción, ¿sí? Bueno, entonces recordando, la proposición que quiero ver si vale para cualquier número natural es esta igualdad, que sumar desde 1 hasta n equivale a hacer la cuenta n por n más 1, todo dividido 2. Entonces recordemos, el primer paso es ver que la primera proposición es verdadera, tirar la primera ficha, entre comillas. Bien, P1 es, ¿se acuerdan que las funciones proposicionales tienen una variable, que en este caso es n, y entonces P1 sería reemplazar n por 1, por eso lo puse en amarillo. Entonces P1 es la proposición 1 es igual a esa fórmula, con n reemplazado por 1. ¿Vale esto? Bueno, claramente vale. Si hacen la cuentita, me queda 1 por 2 dividido 2, da 1. Buenísimo. Vamos al segundo paso. El segundo paso sería probar que están encadenadas las proposiciones. Es decir, tenemos que probar que no importa qué n agarramos, si pruebo que, o sea, si sé que Pn
es verdadera, entonces Pn más 1 tiene que ser verdadera. Bien, acá es donde hay que tener mucho cuidado, mucha atención. Si ya se estaban durmiendo, pongan en pausa el video, descansen, vayan a tomar un café, lo que sea, pero presten atención a esta parte, que es la que usualmente se complica, porque es más abstracta. ¿Bien? Entonces, tenemos una estructura, valga la redundancia, de un entonces. Tenemos que Pn implica Pn más 1. Con lo cual, el antecedente, que es mi hipótesis, es Pn. O sea, tenemos que suponer que la igualdad que tiene en pantalla vale, ¿no? Esta que está acá. ¿Sí? Bien. La tesis sería ver que vale la misma igualdad, solo que en vez de reemplazado por n, reemplazado por n más 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver que vale esta igualdad? Vamos a ver que vale esta igualdad usando el dato que tenemos de la hipótesis, lo que marqué en rojo así tan prolijamente. Bien. Si ven, si notan, en la última igualdad que escribí, esta que está acá abajo, lo único que hice fue, del lado derecho de la ecuación, reescribir un poquito. ¿Sí? Bien. Ahí volví a reescribir lo que sabemos, o sea, la hipótesis, y lo que queremos demostrar, la tesis. ¿Sí? Bien. Entonces, como queremos demostrar que la suma desde 1 hasta el número n más 1 es igual a esa cuenta que está ahí, n más 1 por n más 2 dividido 2, hacemos lo que se suele hacer cuando tenemos que probar una igualdad. Agarramos, por ejemplo, el término de la izquierda y lo vamos a ir trabajando para llegar al término de la derecha, ¿sí? Para ver que las dos expresiones son iguales. ¿Está bien? Bueno, vamos. Entonces, miremos con atención la suma de 1 hasta n más 1. Si uno empieza a hacer la suma, se puede dar cuenta que si sumó hasta el número n más 1, el número anterior a n más 1 que sumó sería n. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de 11, si n más 1 es 11, si uno sumó hasta el 11, antes tuvo que haber sumado hasta el 10, ¿sí? Que sería lo que está en verde en pantalla, ¿sí? Ahora, si miran solo lo que está en verde, la suma del 1 hasta n, ¿les llama la atención eso? ¿Lo ven en algún otro lugar? Claro, exactamente. Está en la hipótesis eso. Fíjense que la hipótesis me dice cuánto vale esa suma que está en verde. Acá la tenemos. La suma hasta n vale esta cuentita que está acá. Hacer n por n más 1 sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es, usando la hipótesis, reemplazarla en la cuenta que estamos haciendo. Bien, entonces agrupo de esta manera, que podemos, es la propiedad asociativa. Y por la hipótesis reemplazamos lo que está en verde por esa otra expresión. ¿Está bien? Bien. Miremos por un momento a dónde queremos llegar. Queremos llegar a que la expresión, la suma hasta n más 1, es igual a esta expresión que acabo de redondear. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que es n más 1 por algo más, n más 2 sobre 2. Entonces, volvamos a la expresión que tenemos ahora. ¿Qué es lo que podría ser? Fíjense que n más 1 aparece en ambos términos. Entonces, escribiendo adecuadamente esto, ¿sí? Haciendo que en los dos aparezca el dividido 2,
podría sacar factor común n más 1 sobre 2 y ver qué sucede, ¿no? Y fíjense que cuando hacemos eso, me queda n más 1 sobre 2 y lo que me sobra en el primer término es n y lo que me sobra en el segundo término es 2. Con lo cual me queda n más 1 por n más 2, todo dividido 2. Llegamos. ¿Bien? Bueno, algunas observaciones. El segundo, primero es algo de notación, digamos. Son nombres nada más. El segundo paso lo llamamos el paso inductivo, ¿sí? Porque es el paso en el que realmente hacemos la inducción propiamente dicha. La hipótesis se la suele llamar hipótesis inductiva y la tesis claramente se llama tesis inductiva. Re originales somos los matemáticos. Bien, la segunda observación es que, si se fijan, en el ejercicio anterior partimos del lado izquierdo de la igualdad y básicamente solo trabajamos con ese lado izquierdo, haciendo cuentas, usando las propiedades de los números, con el lado izquierdo de la igualdad, para poder llegar al lado derecho. Pero uno puede tranquilamente, es válido, agarrar el lado derecho y reescribirlo un poco. Por ejemplo, aplicando propiedad distributiva o alguna otra propiedad válida de los números, para que tenga una escritura un poco más agradable, que a veces hace más fácil verificar que ambos lados de la igualdad son lo mismo. ¿Está bien? Bueno, y esta es una observación que los puede asustar un poco, pero no se preocupen porque la vamos a ver más adelante. Hay una forma resumida de escribir esas sumas con muchos términos, en vez de poner los puntos suspensivos. Es una escritura que es muy utilizada y que es muy práctica, ¿sí? Uno simplemente tiene que aprender cómo es el código, digamos, cómo es el lenguaje, y después no suele haber problemas. Pero al principio asusta un poco. Hay que verle la lógica, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece que uno quiere escribir de esta manera resumida una suma, suele utilizar el símbolo sigma, ¿sí? Ese es el símbolo que ven ahí. Y se usa en general una variable que se suele escribir i o k para escribir de manera resumida los términos. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Si nosotros tenemos la suma del 1 hasta el 10, la suma de manera resumida quedaría de esta manera, ¿no? El símbolo de la sumatoria lo que me dice es, tenés que sumar la variable, fíjense, está acá, y lo que está debajo y arriba de la sumatoria me dice desde dónde hasta dónde tiene que ir la variable. Entonces tengo que sumar la variable i desde el 1 hasta el 10. Y cada término es una iteración de esa variable reemplazada por cada uno de los números del 1 al 10. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos que sumar estos números, 2, 4, 8, 16 y así hasta el 128, fíjense que qué es lo que tienen, cuál es la lógica que tiene cada término en común. Son las potencias de 2, ¿sí? Son 2 a la algo. En ese algo es donde querríamos poner la variable. Entonces se escribiría de la siguiente manera. Tenemos que sumar, por eso ponemos el signo de sumatoria. ¿Qué cosa queremos sumar? 2 a la algo. Entonces 2 a la i vamos a poner. Y esa variable la vamos a ir reemplazando por cada uno de los números, desde 1 hasta 7. Fíjense que cuando vamos reemplazando cada uno de los números desde el 1 hasta el 7, me da 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta 2 a la 7. Como dije, a no asustarse, que a esta notación la vamos a ver más en profundidad. Bien. Esta es la idea básica de inducción.
Pueden mirar el ejemplo las veces que haga falta. Vamos a mostrarles otros ejemplos, pero con eso pueden empezar a hacer los ejercicios. Muchas gracias.